¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Ya estamos otra vez con más información. Soy Eduardo Durán y te doy la bienvenida a tu canal, El Indio de Macuspana. Antes de irnos de lleno con la información, te invito a que te suscribas al canal y si te ha gustado la información, déjanos un buen like, ya que esto nos ayuda a crecer y a llevar esta información a todos los mexicanos. Amigos, pues vamos rápidamente con la información porque el día de ayer el presidente pues nos daba esta noticia de que ya se vendía este avión presidencial. Incluso el día de ayer el presidente en su cuenta de Twitter pues nos informaba esto y subió un video de pues informando pues esta venta del avión presidencial. Obviamente ya salieron muchos a querer desmeritar esto que hace el presidente, muchos a querer malinformar diciendo que no lo vendió como se debería, sino que lo remató, diciendo que prácticamente lo regaló, que el avión costó 6,000 millones de pesos y que el presidente lo vendió en 1,600 millones de pesos. Esto es cierto, pero no como lo dicen. Y vamos a ver de qué se trata esta información, porque si bien el presidente incluso el día de hoy reconoció que este avión presidencial se depreció y es por eso que se vendió en mucho menos, casi el 70% menos de lo que costó. Esto dijo el presidente que debido a que este avión estuvo 10 años casi en desuso, porque recordemos que este avión no se podía usar en vuelos aquí en México, solamente era para salir a vuelos internacionales. Además de esto dijo el presidente que este avión desde el momento que se fabricó tuvo una falla, lo cual causó también pues una depreciación. Y es que ¿por qué hablamos de este tema? Porque fíjense, incluso Loret de Mola en su programa de Latinus pues dice y argumenta que este avión casi se regaló. Lo que no dice es que este avión se tuvo que vender de acuerdo al avalúo. El presidente no podía venderlo a un menor precio de lo que decía el avalúo. Pues resulta que sí se vendió más barato, pero conforme salió el avalúo que hacen instituciones del gobierno, o sea que no dejan al presidente simplemente venderlo, tiene que venderse al precio de avalúo. Vamos primero que nada a escuchar esto que dice pues este señor Carlos Loret de Mola, donde incluso en su afán de manipular la información empieza a decir a quién se le vendió y empieza a hablar mal de este gobierno, de este país a quien se le vendió el avión, diciendo que es una dictadura, que apoya a Rusia en la guerra contra Ucrania, que si es un país de pobres, que si es que el presidente tiene más de 30 años. Fíjense, todo esto manipulando la información, como haciendo ver que el presidente apoyó a un dictador. Hay que decirlo, a nosotros no nos interesa quién compre el avión. Lo que nos interesa es que se acabe la corrupción aquí en México y se vayan esos símbolos de corrupción que son como por ejemplo este avión presidencial. Vamos a escuchar primero que nada toda esta basura que habla Loret de Mola y vamos también a escuchar lo que dijo el presidente el día de hoy en la conferencia, porque el presidente no escondió nada. Él dijo sí se vendió a menor precio, pero por este tema de que se devaluó este avión. Además de esto, dice el presidente, no es porque simplemente lo haya querido rematar. El precio en el que se vendió es el que arrojó el avalúo. Además de esto, como dice el presidente, a nosotros no nos interesa quién lo compre. Si lo compró un país de dictadores, un país pobre, así como lo hicieron aquí en México cuando compraron ese avión, un país de una monarquía que era el PRI y el PAN, de una dictadura que era el PRI y el PAN, y un país pobre que es México, así lo compró también un país de allá y no nos interesa eso. Lo que nos interesa es que nosotros podamos deshacernos de esa cochinada, de ese avión. Vamos primero que nada a escuchar esto que dice Loret de Mola. El avión presidencial que ya había sido rifado, finalmente fue vendido. Bueno, López Obrador no vendió el avión presidencial, lo remató. Y lo remató a una dictadura de cuarta. Al gobierno le tomó 1,601 días deshacerse del avión. Lo vendió al 70% de descuento. El avión costó 6,000 millones de pesos y López Obrador se lo dejó en menos de 1,700 millones a Tayikistán. Tayikistán es una ex república soviética con 10 millones de habitantes. Es la economía 104 del mundo. O sea, México es la 15, para que nos entendamos. Tayikistán no es un país rico. De hecho, un ciudadano de Tayikistán es en promedio 11 veces más pobre que un mexicano. Es un país que depende totalmente de Rusia. Apoya la invasión a Ucrania. El presidente se llama Emomali Rahmon, es un dictador. Lleva en el poder desde que Tayikistán obtuvo su independencia de la URSS. Más de 30 años. Su primera reelección la ganó con el 97% de los votos. La más reciente reelección la ganó con el 90% de los votos. Es una dictadura hecha y derecha. Ya se imaginará cómo están
los derechos políticos, la libertad de expresión. En el índice de democracia de The Economist, Tayikistán está en el lugar 156 de 167 países, o sea, es el 9º peor, apenas arriba de Corea del Norte, Afganistán, Siria. Ese fue el país que nos compró el avión presidencial y López Obrador está feliz. Fíjense nada más lo que dice Loret de Mola, todos estos datos que da acerca de este país que compró el avión presidencial. Con todo respeto a nosotros, ¿qué nos interesa a quién lo compre? No era una condición que lo comprara un país rico. Él empieza a decir que es un país pobre, que incluso los ciudadanos de ese país son 11 veces más pobres que los mexicanos. Empieza a decir que es un país de dictadores, que es un país que apoya a Rusia, que es el noveno, de abajo hacia arriba es el 9º país con menos democracia. O sea, empieza a andar todos estos datos y dice, y López Obrador está feliz. Pues claro, y no solo él, todos los mexicanos estamos felices porque ese avión ya se fue. Ese símbolo de la corrupción ya se fue y no nos interesa quién lo haya vendido, quién lo haya comprado. Lo que nos interesa a nosotros es habernos deshecho de él. Y sí, se vendió en 1,654 millones, pero este es el precio que arrojó el avalúo, porque el presidente no podía venderlo a un menor precio que el avalúo, así que no lo remató. Se vendió conforme lo que valía. Y este avalúo, esta gran depreciación en el avalúo fue producto de que fue un avión con fallas, que fue un avión que estuvo 10 años parado, que no se usó. Fue un avión que se mandó a construir a medida, no un avión de construcción en serie. De esto habló el presidente el día de la conferencia, porque esto que dice Loret de Mola, ya lo ha dicho el presidente, no es nada que se intente ocultar. Y además de esto, como les decía, no era un requisito que lo comprara un país pobre, un país rico. Era quien lo quisiera. Pero estos, como Loret de Mola, empiezan a dar todos estos datos queriendo manipular a los mexicanos, manipulando la información, como diciendo que estuvo mal. No, estuvo bien. Quien lo haya comprado no nos interesa. Vamos a escuchar esto que dijo el presidente el día de la conferencia, donde dijo el presidente, ya se fue, y él habla del país que lo compró, pero dice el presidente, a nosotros nos pasa como los millonarios cuando compran un yate. Solamente son felices en 2 momentos, cuando lo compran y cuando lo venden. Y eso es lo que queremos aquí en México, venderlo. Ya se fue, ya se logró, ahora que no vengan a querer ensuciar con esta manipulación de la información. Vamos rápidamente a escuchar lo que dijo el presidente el día de hoy en la conferencia sobre este tema. Pero nos quedaba el avión hasta que un gobierno de Asia Central, Tayikistán, el país de Tayikistán, se interesó y cuidamos el acuerdo, porque pues como tenemos no tantos, pero sí algunos adversarios, no quisimos decir nada. Se hicieron los avalúos y aceptaron comprar el avión. Se hizo un avalúo en el gobierno, en Hacienda, y pagaron 1,658 millones. 1,658 millones. ¿Se remató? Al instituto para devolverle al pueblo lo robado. Y ya entregaron todo el dinero. Por eso también no podíamos decir nada hasta que se contara con todo el dinero. Ya se tiene y fue de acuerdo al avalúo. Una de las preocupaciones, porque teníamos varias, es de que el avión pues se fue depreciando en la medida de que fue pasando el tiempo. Ayer hablaba yo de que estábamos como los nuevos ricos que compran un yate o un avión así y están contentos cuando lo estrenan y luego vuelven a estar contentos cuando lo venden. Entonces, cada día, pues se depreciaba y tuvo también una falla de origen en la fabricación que salió desde el primer avalúo y eso le bajó el precio y fue creciendo también ese desperfecto. Pero bueno, el último avalúo que se realizó fue de 1,658 millones. Se atrevieron a ponerle el nombre de José María Morelos y Pavón, imagínense. Pues esto fue lo que dijo el presidente el día de hoy en la conferencia referente al tema de la venta de este avión presidencial. Así que no nos interesa quién la haya comprado, no nos interesa que Loret de Mola venga a dar todos estos datos de este país.
No nos importa, lo que importa aquí es que nosotros vendimos ese avión, nos deshicimos de ese símbolo de la corrupción. Que no vengan a querer empañar este logro del presidente, porque fue una promesa de campaña. Que no vengan a querer empañar esto diciendo que se lo vendieron a unos dictadores, a un país pobre. Lo mismo que pasó aquí en México cuando lo compramos. Éramos un país pobre, éramos un país de dictadores del PRI y el PAN. Así que no vengan y otra cosa, también éramos un país con mucha corrupción, éramos un país con muy poca confianza en las instituciones democráticas, en el INE y en el tribunal. Así que estamos igual, lo compró un país que está en las mismas condiciones que cuando nosotros como mexicanos lo compramos. Así de simple. Lo importante aquí es que el presidente cumplió su palabra. Y no la había podido cumplir no porque no quisiera, sino porque nadie quería ese bendito avión. Ya se logró, ya se vendió y ahora vienen a decir que lo remató, que lo vendió a los dictadores. Por favor, eso no nos viene en este momento a interesar. Amigos, yo los dejo con esta información, espero les haya gustado, los invito a que se suscriban al canal. Si es de tu agrado la información, déjanos un buen like. También te invito a que me sigas en la página de Facebook, donde estamos también como El Indio de Macuspana. Me dio mucho gusto saludarlo, nos vemos en la siguiente nota, hasta la próxima.